Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio que rompe las fronteras del pensamiento con la cultura abierta de la ciencia. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? Fíjate que el día de hoy vamos a hablar de la segunda computadora más poderosa de América Latina y les tenemos en exclusiva una noticia de banda ancha. Vamos a ver de qué se trata. Así es. Pepe Gordon conversa con el ingeniero Juan Carlos Rosas, jefe técnico del Laboratorio de Supercómputo en la Universidad Autónoma Metropolitana, y nos lleva a conocer este poderoso instrumento de conocimiento. Estamos en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Iztapalapa, y estamos entrando precisamente a las entrañas del monstruo de la supercomputadora Aitzaloa, que es, tengo entendido, la segunda más grande, la segunda más importante de toda América Latina. Juan Carlos, háblanos de las características de esta supercomputadora, de este oráculo de Aitzaloa. Con mucho gusto, Pepe. Fíjate que Aitzaloa fue un nombre que le pusimos aquí con los muchachos porque viene de dos palabras en náhuatl. Uno es Aitia, que quiere decir lugar donde se ejecutan muchas tareas, como te puedes dar cuenta. Y además por Azaloa, que quiere decir lugar donde se aprende. ¿Por qué le pusimos lugar donde se aprende? Porque como el clúster, por primera vez en México se ha construido una supercomputadora de esta magnitud por estudiantes mexicanos, pues ellos aprenden alrededor de estas tecnologías. Entonces, es por eso que le pusimos Aitzaloa. La supercomputadora tiene 2160 cores. Los cores son núcleos de procesamiento y a lo que se refiere es de que adentro de la máquina tú tienes procesadores y cada procesador tiene núcleos de procesamiento, es decir, donde la máquina es el cerebro central de procesamiento. Entonces eso es a lo que se refiere un núcleo. Hoy en día los procesadores tienen más de un núcleo. Aitzaloa tiene procesadores que tienen 4 núcleos en cada procesador. Entonces estos son los núcleos de procesamiento. Aitzaloa tiene un poder de procesamiento de 18.4 teraflops, es decir, 18,000 millones de operaciones de punto flotante por segundo. Entonces, de operaciones matemáticas. De operaciones matemáticas, me refiero a operaciones tanto aritméticas como de los quebrados que nosotros aprendimos en la primaria, hacer de 1 entre 2 o 1 entre 4, ¿no? A eso es a lo que se llama, lo que nosotros decimos o llamamos operaciones de punto flotante. Entonces, definitivamente este poder de cómputo se puede usar tanto de manera única como de manera colectiva, y es lo que llamamos programación en serial o programación en paralelo. Y entre tú más tengas más procesadores, vas a poder simular modelos más grandes. Si tú tienes más memoria, si tú tienes más procesadores, tú vas a poder modelar o simular modelos matemáticos o químicos o físicos todavía aún más grandes. Entonces es por eso que Aitzaloa tiene este poder de procesamiento y estas características técnicas. 18,000 millones de operaciones por segundo. ¿Podemos imaginar lo que es esto? Las capacidades de esta supercomputadora son tan grandes que permiten modelar muchos procesos de investigación científica al grado que se puede hacer la predicción de su comportamiento futuro. Estamos ante el oráculo de Iztapalapa. De ello seguiremos hablando después de un corte, pero antes les traemos notas breves de ciencia y tecnología de una casa abierta al tiempo de la ciencia con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Universidad Autónoma Metropolitana, 35 años de compromiso social. Hablar de innovación es hablar de competitividad. Ampliar, cambiar, renovar procesos y recursos humanos permitirá a la industria mexicana elevar su capacidad para enfrentar las exigencias del mercado.
Bajo esta perspectiva, la Universidad Autónoma Metropolitana contribuye con un área especializada en economía industrial e innovación y un programa de posgrado pionero que ha tenido colaboraciones importantes con el CONACYT, entre ellas el primer Estudio Nacional de Innovación en México y la participación en el Consejo de Evaluación del Foro Consultivo en Ciencia y Tecnología, creado en el 2001. Ya que durante los últimos 50 años el deterioro ambiental ha crecido de manera acelerada, la Universidad Autónoma Metropolitana ha tomado cartas en el asunto al erigir la unidad Coajimalpa como un modelo de desarrollo sustentable, tanto en su propuesta arquitectónica como en la puesta en marcha de carreras innovadoras que formarán profesionales capaces de hacer frente a los retos ambientales de las grandes urbes en la actualidad. Según un estudio publicado en la edición digital de Current Biology, los bebés son capaces de llorar en inglés, francés o español, dependiendo del idioma que hablen sus padres. Kathleen Bermk, una de las autoras de esta investigación, asegura que el hallazgo más espectacular es que los neonatos humanos no solo son capaces de reproducir distintos tonos al llorar, sino que prefieren las pautas sonoras del idioma que han oído durante su vida fetal durante el último trimestre de gestación. Somos los estudiantes que administramos el equipo de supercómputo Aitzaloa de la Universidad Autónoma Metropolitana, la segunda más importante a nivel latinoamericano. Los esperamos en la oveja eléctrica de Canal 22. Estamos de regreso en la oveja eléctrica con el oráculo de Iztapalapa, la supercomputadora de la UAM que permite realizar predicciones, pero en este caso estamos hablando de predicciones de carácter científico. Esta supercomputadora es la segunda más poderosa de América Latina, podríamos decir superpoderosa. ¿Qué es lo que puede revelar este oráculo del siglo XXI? Juan Carlos, estamos hablando del oráculo de Aitzaloa, esta gran supercomputadora, porque precisamente permite simular muchos procesos y a la vez predecir el futuro de alguna suerte cuando estás simulando, por ejemplo, una reacción química o estás simulando algo que tiene que ver con el conocimiento de la astronomía o con la criptografía. Háblanos de las aplicaciones prácticas de esta supercomputadora. Bueno, sí, como tú lo comentas, Pepe, es muy importante la utilización de la supercomputadora de Aitzaloa en la simulación o la modelación de varias aplicaciones en diversas áreas. Y te puedo comentar áreas como son la meteorología, la geología, la astronomía, dinámica de fluidos, química cuántica, infinidad de modelos que se pueden utilizar para poder predecir algo. ¿Qué quiere decir con esto? Yo, por ejemplo, con miles de datos que yo puedo ingresar a Aitzaloa para que los procese, yo puedo predecir, por ejemplo, el día de mañana si va a estar nublado, va a estar soleado o va a llover. Y esto estoy hablando de meteorología. Otra de las aplicaciones de química es, por ejemplo, y que lo utiliza, por ejemplo, Pemex, es en la exploración y producción. Ahí, por ejemplo, todos los geólogos sacan información de los yacimientos y lo meten a este tipo de tecnologías, en donde a través de aplicaciones que se ejecutan en muchos procesadores de manera simultánea, que es el famoso cómputo en paralelo, ellos pueden predecir cómo extraer el petróleo adecuadamente dentro de 5, 10 o 20 años, ¿no? Otro ejemplo que te puede dar es en la simulación o cómo predecir o cómo generar una cadena adecuada en el genoma humano, por ejemplo, en el genoma del maíz, que el instituto o el CIMBESTAB de Irapuato ya tiene muy avanzado esa parte. Una de las aplicaciones que, por ejemplo, aquí podemos palpar es el monóxido y dióxido de carbono, cómo las partículas interaccionan con el oxígeno, con el ozono, y pues los investigadores pueden poner en algún programa, parámetros como por ejemplo de
de cuánta agua tenemos, de cuánta deforestación tenemos, etcétera, y pues pueden predecir de acuerdo al crecimiento de la población en un programa que se puede simular ahí, pues más adelante pueden predecir qué es lo que va a pasar de aquí a unos 3, 5 años o 10 años, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo. Diferentes También escenarios. se pueden modelar diferentes escenarios sin ningún problema. Tú puedes hacer un programa que puede representar ese escenario y tú le metes todas estas variables y definitivamente puedes hacer ese tipo de predicciones. Mediante la supercomputadora corren las simulaciones y tenemos diferentes escenarios de lo que puede pasar. La supercomputadora se vuelve así una especie de oráculo postmoderno. Seguiremos hablando del futuro que abren estas máquinas fabulosas, pero antes vamos al performance de la ciencia con Kelly Aro. Querida Kelly, ¿qué nos traes el día de hoy en el performance de la ciencia? El día de hoy voy a hablar de cómo funciona la fibra óptica. La fibra óptica, fíjate que en el próximo segmento precisamente vamos a hablar de fibra óptica y de una noticia que tiene que ver con banda ancha de internet. Pero bueno, de esa noticia hablaremos más tarde. Esas son las aplicaciones, justamente, ¿no? y aquí de la vamos a fibra ver, óptica, pero aquí, ¿qué es lo que nos vas a explicar? ¿Cómo funciona? Imaginaos que estamos bajo una alberca y vemos cómo la luz se refleja en la superficie del agua. Y esto se llama el principio de la reflexión total interna. Entonces, vamos a demostrarlo de esta manera. Les pido que apaguen la luz, por favor. Si ves cómo el láser viaja a través de este acrílico y viaja hasta el final, y si yo lo muevo un poco, choca contra las paredes para seguir viajando. Y es muy claro que no estás iluminando desde este punto como podríamos pensar, sino que efectivamente la luz está conduciendo a través de este canal. Justamente les pido que prendan la luz otra vez. Y bueno, de esta manera viaja la información. Las telecomunicaciones utilizan la fibra óptica porque es una manera muy eficiente. Se codifica la información en luz y de esta manera se envía. Y de estas aplicaciones, de esta aplicación de lo que es la fibra óptica y la relación con el supercómputo, hablaremos después de un corte, ya que les traeremos una interesante noticia de banda ancha y el futuro de Internet en la Ciudad de México que surge de las supercomputadoras. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con una noticia de banda ancha que se vuelve posible con el desarrollo de las supercomputadoras en México. Esta es realmente una gran noticia que nos permitirá ir más allá de lo que ofrecen las compañías de Internet actuales para compartir proyectos de investigación científica a través de la red en formas inimaginables. Pepe Gordon conversa con el ingeniero Juan Carlos Rosas del Laboratorio de Supercómputo de la UAM sobre esta noticia exclusiva que seguro le sorprenderá. Hay un proyecto muy interesante de crear un delta para tratar de ampliar aún más estos poderes de simulación con distintos centros de investigación universitaria, ¿no? Háblanos de este proyecto, de este delta. Fíjate que Aitzaloa se puede decir que es producto de un proyecto muy noble, muy importante porque esperamos enlazar 3 de las instituciones más importantes del país con fibra óptica para precisamente interconectar los centros de cómputo de alto rendimiento más importantes de estas instituciones. Que son la UNAM, DGESCA de la UNAM, el CIMBESTAB Zacatenco y UAM Iztapalapa, el supercómputo de UAM Iztapalapa. Entonces, la intención es interconectarlos para generar tecnologías grids. Las tecnologías grids son tecnologías que, o más bien son recursos de cómputo que tenemos distribuidos geográficamente y que están interconectados a través de comunicaciones de alta velocidad. Entonces, eso va a permitir, Pepe, que los investigadores de estas 3 instituciones puedan tener acceso en un futuro a recursos de cómputo muy grandes. Las tecnologías grid se puede decir que es la siguiente generación
de los clústeres, que son los cúmulos de computadoras de PCs. Los clústeres pues, son aglomeraciones, pues, montones de máquinas, computadoras y máquinas que se conectan entre sí y que se ven al final, pues como Aitzaloa, ¿no? Es una máquina que tiene muchas computadoras interconectadas entre sí, pero a través de un canal de alta velocidad. ¿Y va a ser por fibra óptica? ¿Y cuál va a ser el carril que van a tomar para conectar esto? Pues mira, estamos proponiendo que sea a través del metro, de la red del sistema de transporte colectivo metro, y esperemos que ya para el año que viene ya esté operando la Delta. Yo creo que es un proyecto noble en el que ya se rompen muchos esquemas, porque ya la gente empieza a aprender a colaborar, empieza a aprender a ya no ser protagonista, ¿no? Que es lo que le hace falta pues a México, ¿no? Trabajar en equipo. Trabajar en equipo, ¿no? Y compartir conocimiento, y en este caso es compartir ancho de banda. Anchos de banda, compartir tecnologías, compartir recursos humanos. Interconectar a las universidades. Interconectar a las universidades y por supuesto esperemos que también esto traiga un importante beneficio a nuestra sociedad y principalmente al área metropolitana. Y cuando estamos hablando de investigación que utiliza estos recursos humanos de estas grandes instituciones, ¿qué niveles pueden modelarse que hoy no se pueden modelar? Porque también estamos hablando de eso, ¿no? De la capacidad de incremento de teraflops, también mediante este proceso, y por lo tanto, poder modelar, si podíamos modelar, digamos, al nivel molecular, ¿qué más podremos modelar finamente que hoy no se puede gracias a esta posibilidad de los grids? Mira, por ejemplo, una aplicación muy bonita es en astronomía, por ejemplo. Entre los modelos que utilizan los astrónomos para precisamente poder predecir cómo se van a mover las galaxias, el Sol, la Luna y las estrellas, entre más capacidad de cómputo tengan, pues más cercano va a ser a la realidad. Yo te puedo poner, por ejemplo, uno muy importante, un ejemplo muy importante que es algunos investigadores interaccionan cuando los clústeres o la aglomeración de peces eran muy chiquitos, pues la gente podía simular con partículas. Hoy en día con la capacidad de Aitzaloa o como Cambalam, pues la gente puede simular a veces hasta moléculas muy pequeñas. Con este tipo de infraestructura estamos tratando de impulsar a que se puedan simular moléculas del tamaño de virus, ¿no? Entonces te imaginas el día de mañana que tú a un investigador de biólogo o que se dedica a hacer genómica, tú le puedas dar la oportunidad o la herramienta para que pueda simular, por ejemplo, un compuesto proteínico que pueda afectar al virus de la influenza, por un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, un ejemplo muy actual. Es un ejemplo muy actual, ¿no? Entonces, cosas así. Entonces, los modelos que se van a poder hacer con las tecnologías GRID pues van a poder impulsar toda esa parte. Lo importante de todo esto es preguntarnos para qué tenemos una supercomputadora y cómo es importante tener una supercomputadora, pero más importante, quién la opere, qué proyectos, qué deseos de entender el mundo se van a plasmar con estos grandes equipos. Y mi pregunta final tiene que ver precisamente con esto. ¿Qué deseo, qué sueño tienes tú alrededor de lo que es un programa de supercómputo, un equipo de supercómputo como el de Aitzaloa? ¿Qué te gustaría ver plasmado en términos de investigación, de hallazgos, de nuevos descubrimientos gracias a estos equipos? Mira, Pepe, definitivamente yo creo que el darle a la sociedad este tipo de herramientas, y me refiero también a la comunidad científica, el darle este tipo de herramientas lo que les va a permitir es evolucionar e impulsar más el desarrollo de la investigación.
Pero yo creo, Pepe, que uno de mis sueños, y es algo que todo el tiempo les estoy recalcando a los muchachos que se están formando aquí conmigo, es de que hoy en día, si tú te das cuenta, en México hace falta mucho esa parte de colaboración. Hace falta mucho el trabajar en equipo, hace falta mucho esa actitud de responsabilidad, de compromiso, ¿no? Yo creo que para mí eso es una de mis más grandes satisfacciones, el poder apoyar a instituciones o a la gente o a nuestra sociedad de esta manera, que es un compromiso que yo tengo con mis muchachos y la sociedad. Pensar a lo grande, pero también pensar en lo pequeño, pensar en los detalles, conjuntar toda la imaginación que es necesaria para tener un proyecto de esta magnitud y sobre todo ponerlo en marcha para la investigación científica. Te agradecemos muchísimo tu presencia, Juan Carlos, aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe, por la oportunidad y pues a todo tu equipo por darnos la oportunidad y dar a conocer este proyecto que ha hecho el cambio en México en el cómputo de alto rendimiento. Te agradezco mucho, Pepe. La noticia: próximamente tendremos en la Ciudad de México una nueva red de banda ancha de Internet de altísima capacidad. Estamos hablando de que hoy en día usamos a lo mucho 2 megabits y que de esta manera se podrían usar 40 gigabits para proyectos científicos de primer nivel gracias a la conexión que tendrán por las líneas del metro 3 supercomputadoras. En este marco hay un dato que quiero subrayar. De acuerdo con estudios del Banco Mundial, por cada 10% de incremento en la penetración de la banda ancha de Internet, se eleva aproximadamente el 1.3% del Producto Interno Bruto. De esta manera, las supercomputadoras pueden ayudarnos a romper los monopolios y ensanchar nuestra banda de posibilidades. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, bienvenido a La Oveja Eléctrica. Hoy en las entrañas de un monstruo, de una supercomputadora, ¿no? Sí, Pepe, esto es fascinante. Es como estar en una juguetería y ser un niño. Bueno, sobre todo para alguien con todo el conocimiento de informática que tú tienes, querido Morsa. Y bueno, estamos hablando de que esto es un gran oráculo, es una supercomputadora, pero también funciona como con la capacidad de predecir, que es lo que siempre nos da el poder del cómputo y sobre todo en estas grandes escalas. Sí, yo creo que lo importante de estas máquinas es que sirven precisamente para simular y predecir los acontecimientos futuros. Por ejemplo, el clima es un problema real. Por eso nunca le creemos al que dice el clima en la televisión o en la radio, porque no es tan fácil predecir. Entonces los modelos cada vez son más sofisticados y se necesita poder de cómputo. Se necesita una computadora de estos tamaños que tiene más de 2000 procesadores para poder hacer trabajos de simulación y de predicción. Hablamos de juguetería cuando empezamos esta charla y yo quisiera plantearte qué te gustaría soñar hacer con este juguete a ti en particular. Bueno, la verdad es que yo tengo un proyecto de simulación para ajedrez donde es un problema de grandes masas de datos, es gigantesco. En mis últimos cálculos quiero procesar 320 gigabytes y pues una cosa de estas me ahorraría mucho trabajo que pues no puedo hacer en mi casa, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo valoras el hecho de que en México tengamos un equipo de esta naturaleza? Bueno, yo valoro mucho el esfuerzo que se hace en este sentido, pero más valoro el enfoque que le están dando aquí en la UAM, que es poner a los propios estudiantes a que manejen el sistema, a que tengan acceso a los cables, a las tripas de la máquina, le metan a todo, aprendan de todo y esa enseñanza es invaluable y yo creo que ese modelo es fundamental. Pues querido Morsa, como siempre agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. No, gracias Pepe, gracias por invitarme a ver este monstruo. Y bueno, nosotros pasamos ahora a la sección Veo Veo con Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, bienvenida a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe, un placer. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de la importancia de la curiosidad. ¿Hasta dónde llega nuestra curiosidad cuando vemos el cielo y estamos frente a esas proporciones cósmicas? Pues llega lejos. Fíjate, si tú fueras el hombre más longevo de la Tierra
y aparte pudieras romper el bloque de la velocidad de la luz y con esa velocidad pudieras darle varias vueltas al cinturón de la Tierra, aún así necesitarías varios millones de años para poder estar frente a las galaxias de las que vamos a hablar el día de hoy y que hasta foto tienen. Una foto que registra la luz que salió de allí, Pepe, hace 300 millones de años. Pues vamos a ver esas galaxias lejanas. En esta imagen no ha intervenido ningún elemento que no sea real. Es decir, no hay Photoshop, colores añadidos ni truco alguno, salvo quizá algunos filtros fotográficos. Seguramente, a menos que sea usted astrónomo, nunca haya visto una imagen tan, pero tan alejada de nuestro planeta como esta. El llamado Quinteto Stefan se muestra en esta admirable fotografía tomada por el recién renovado telescopio Hubble. Estas galaxias se ubican a 300 millones de años luz de la Tierra. Estas 4 galaxias se caracterizan por su teñido amarillento y sus ciclos y caudas desiguales gracias a la influencia disruptiva de sus fuerzas gravitacionales. La galaxia de la esquina superior izquierda, con color más azuloso, está actualmente más cercana que las demás, mucho más cerca, a solamente 40 millones de años luz y no forma parte del sistema gravitacional de las primeras. ¿Cómo se dedujo que la galaxia que tiene usted del lado izquierdo está más cerca de la Tierra? Si usted observa, verá que a diferencia de la galaxia que tiene usted del lado derecho, en una pueden verse las estrellas y en la otra no. La razón es que una está a 40 y la otra a 300 millones de años luz. Y aunque usted y yo lleguemos a ser más viejos que Matusalén y seamos capaces de viajar a la imposible velocidad de la luz, nunca estaríamos frente a estos cielos. Con los ojitos de la mosca eléctrica de Miriam Moscona, ojos que se ponen, que se colocan sobre las galaxias y nos revelan también el arte que está presente en la naturaleza, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos la próxima semana aquí, en Canal 22. Somos una opción. Tenemos la presencia de Vint Cerf, considerado uno de los padres de Internet, premio Príncipe de Asturias, entre otros reconocimientos, y además vicepresidente de Google. Bienvenido aquí a este programa de Canal 22. Vint Cerf, thank you very much for this interview for Channel 22. De nada.